a este primer Piensa Valparaíso de 2016. Desde ya queremos desearles que este sea un gran año lleno de energía, lleno de buenas ideas y ojalá buenas ideas para nuestra región. Soy Karen Trachtenberg, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y como siempre estoy muy bien acompañada por mi co-conductor, abogado, columnista, director ejecutivo interino de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Pedro Fierro? ¿Cómo estuvo esa celebración? Muy bien, no vamos a contar muchos detalles de la celebración, porque si no me van a retar en la casa. Quiero mantener el respeto. Quiero mantener el orden de la mesa. No, pero la verdad es que contento y también esperando que la gente ahí en sus casas o en sus computadores haya tenido también un feliz comienzo de año. Feliz de estar acá, aparte. Sí. Bueno, y vamos a comenzar presentando al tiro nuestro invitado, nuestro primer invitado de 2016. Él es Fernando Vicencio, abogado de la Universidad también Adolfo Ibáñez, supe por ahí. Él además hizo un diplomado en Nuevo Proceso Penal en la Universidad de Valparaíso y es actualmente director regional de Valparaíso de Corfo. Sí. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, bien, muy bien. Muy buenas tardes a todos y contentos de que me hayan invitado para que podamos conversar de tantos temas que nos vinculan fundamentalmente en materia de emprendimiento, en materia de innovación, pero también en temas de ciudad, que son los que hoy día nosotros estamos intentando poner en el tapete y poder compartir con los distintos actores del ecosistema. Antes de que comencemos con los temas, yo quiero partir por algo que quiero entender cómo un abogado de la Adolfo Ibáñez llega a militar en el Partido Radical y termina siendo director de Corfo del gobierno Bachelet. ¿Cómo me explicas eso? Tengo que corregir algo, soy militante del Partido Socialista. Ah, mira, Sí, del Partido yo Socialista. buscando, O sea, decías sí. Partido Radical. Sí, lo que pasa es que hay algo que contar, y es que Ah, mierda. No era todo tan... No, hay una historia muy simpática respecto a eso, si puedo hablar sobre ese tema en particular. Yo cuando salí de la universidad me fui a trabajar un tiempo a Santiago y trabajé en DIS. Y estuve más o menos cerca de 2 años y trabajaba en la formulación de proyectos que tuviesen algún tipo de relación con lo jurídico, pero dentro del contexto de la compañía. De la empresa, digamos. Y de hecho levantamos un proyecto que lo que hacía era capacitar todos los colaboradores del área de seguridad. Hicimos lo mismo con protección al consumidor y con normas laborales. Yo estaba en eso tranquilamente cuando unos amigos radicales me llaman, yo en esa época era independiente, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Nos falta un independiente para nuestra lista de candidatos a concejal por la comuna de Puchuncaví, porque mi familia es de Puchuncaví. Yo digo, oye, pero no, es que estoy acá en Santiago, ¿cómo voy a volver? Y todo el cuento. Oye, por favor, no nos podéis fallar. Si total es para llenar el cupo y después te olvidas Santiago. Bueno, ya, entonces ya. Y además que era un tema súper distinto al que estabas haciendo. Claro, yo estaba metido en otros temas, aun cuando yo siempre he tenido vinculación con la política, mi familia tenía ciertos vínculos también con la política. Y un cariño especial también por la zona. Y obviamente, claro, o sea, yo soy de Puchuncaví, independiente de que ahora no estoy allá, mi familia es una familia muy conocida en Puchuncaví. Entonces, bueno, cuento corto, yo me acuerdo que le dije a mi jefe, mira, ¿sabes qué? Me hicieron un ofrecimiento y voy a renunciar. Y este gallo me mira con una cara de impacto, así me dice, ¿qué? Sí, me voy, ¿Y le explicaste el ofrecimiento? No, sí le expliqué el ofrecimiento. Lo más suave que me dijo era que estaba un poco como, que estaba medio loco, ¿ya? Bueno, cuento corto, yo anuncié mi renuncia el 31 de junio y me fui el 31 de julio y 3 de agosto tengo que haber estado en Puchuncaví. Y las elecciones eran en octubre, bueno. ¿Resultaste electo? Resulté electo y no resultaron electos los candidatos de ellos. Entonces ahí se produjo el primer problema, el primer inconveniente. Bueno, obviamente las vinculaciones siempre siguieron. Fui concejal, pero eso también significaba que yo tenía que venirme ya definitivamente de Santiago, a lo menos por 4 años. Y en esa época también yo estaba partiendo con una relación, con un pololeo, con la que hoy día es mi señora, y ella era de Talca. Entonces, además había que buscar cómo compatibilizamos su venida para acá. Entonces, en esa época, me acuerdo que ella postuló, tuvo a un cargo en la Fiscalía de Quillota y quedó. O sea, también es abogada. Los astros se alinearon, sí, abogada. Es abogada, fue 6 años asistente fiscal en Quillota y ahora trabaja es abogada en el Servicio de Salud y en el Mar Quillota. Perfecto. Entonces, el servicio público. Sí, ella tiene más vocación de lo privado, porque de hecho antes de llegar al Ministerio Público trabajó en varias empresas privadas, pero ahora se ha dado el tema que ha tenido más cercanía con lo público. Entonces, bueno, ahí parte ya mi vinculación más dura con la política, luego
como primer trabajo en la región, después de haber tenido un par de emprendimientos propios, tuve oficina con amigos, un amigo en Quintero, después tuvimos oficina acá, todavía tengo un amigo que me está esperando con que lo acompañe en un proyecto en un par de oficinas, así que está ahí eso en el aire. Y me acuerdo que llegué y el primer trabajo que tuve fue un reemplazo, yo creo que tenía que haber sido previo postnatal en el registro civil. Y estaba en eso cuando postulé a un cargo a bienes nacionales. Y ahí estuve desde el año 2009 hasta el año pasado, hasta el 28 de febrero del 2014. Y fundamentalmente terminé de trabajar ahí porque se terminó un convenio que era el que nos daba pega, en el fondo, a mí y a varios abogados más. De hecho, ahí pasaron varios abogados de la Adolfo Ibáñez, pasó la Francesca Andriani, la Loreto Gatica, y eran parte del equipo nuestro. Y que tenía por objeto una pega súper bonita. Pero tú ahí seguías siendo concejal, ¿o ya habías terminado tu periodo? Yo terminé el 2012. O sea, tuve una parte siendo concejal. ¿Y en qué minuto te llaman para hacerte cargo de Corfo, acá? Me llaman, la verdad, las cosas que cuando yo salgo de bienes nacionales, la idea era privatizarme, y partir con este emprendimiento, este amigo que ya me estaba esperando. Que todavía sigue esperando. Y que además yo me siento un poco responsable, porque en algún momento él me dijo, él fue mucho tiempo defensor penal público jefe de San Antonio. Entonces llegó a una instancia, a un momento de su vida en que no tenía claro si seguir o privatizarse. Entonces, entre los que él escuchó o a quienes le dio la oportunidad de manifestarse respecto a lo que le estaba pasando, fui yo. Pues yo creo que fui uno de los que lo incitó a salirse. A salirse. Entonces, yo le dije, no, pero mira, en algún momento yo igual me voy a independizar y armamos el proyecto. Entonces, tú compras la oficina y después me sumo yo y armamos todo este cuento. Y como tú tenés una expertise en procesal penal, yo me he vinculado más a temas comerciales, también manejo temas en materia civil y ahí armamos una oferta, una parrilla de servicios más integrales. Y todavía está esperando. Capitán Araya. Todavía está esperando. Todo y se queda en la playa. Entonces termino de trabajar en bienes nacionales y en ese momento, se produce el nombramiento del exintendente Bravo, me pide que lo acompañe con otro abogado para ver lo relativo a su instalación y la verdad las cosas que yo tenía claro que iba a estar un tiempo breve porque la verdad que no me gusta mucho el tema de esto de jefe de gabinete, tiene un perfil que a lo mejor para mí no me acomoda del todo. Está teñido un poco por esto del asesor político que ha caído en desgracia públicamente. Y que además yo creo que tú tienes que tener ciertas habilidades. Tienes que tener ciertas habilidades que son más bien habilidades blandas, creo yo, y que a veces no todos tenemos o tenemos algún otro perfil en el cual tú te sientes más cómodo. Y bueno, pasa algo súper divertido y es que un amigo mío, un gran amigo mío, yo diría que a un referente político mío que se llama Francisco Acevedo, pediatra, neurólogo, pediatra y además psicólogo, lo nombran como director de salud. Sí. Entonces nombran a Pancho y me dice, Pancho, mira, ¿sabes qué? Tú tenés que ser el fiscal del servicio. Y eso sí me interesó mucho porque en el fondo había un programa de trabajo súper interesante y había un equipo súper interesante, había un equipo como de 6 abogados. O sea, yo siempre digo, el servicio de salud tiene un verdadero bufete de abogados. Habían 5 abogados, habían un par de asistentes técnicos, ponte tú, había, el típico equipo de 1 o 2 secretarias, y harta pega, y muy interesante, y hartos desafíos entre los cuales se contaba regularizar o sanear algunos aspectos que no estaban del todo acordes, a mi juicio, a cómo debió haberse efectuado en temas de lo relativo al Gustavo Fricke. Así que el desafío estaba súper interesante y estaba en eso cuando se produjo el llamado desde la Corfo y en definitiva, que termina en definitiva con mi designación como director regional de la Corfo y que en definitiva vino ¿cómo se llama? Valga la redundancia, a definir un mes que fue bien movido porque tuve 3 trabajos en un mes. Pues. Entonces fue un poco atípico, pero fue muy interesante y ya llevo aproximadamente un año y 10 meses o 9 meses en la Corfo. ¿No? Ahora, lo de socialista y el Adolfo Ibáñez, también lo voy a contar y es una anécdota. Mi papá tuvo toda la vida
negocios. Tuvo carnicería, botillería. Y mi papá, o los vicenses en general, dicen que son muy sociables. Yo creo que puede ser así. Entonces, entre todos sus amigos había un profesor de la Adolfo Ibáñez que hoy día creo que es juez de policía local de Concón, que se llama Mauricio Benítez. Y Mauricio Benítez, en la década en que yo estudié, hacía fundamentos filosóficos del derecho, que yo creo que ni se estudia ahora ya. Algo. Algo. Eso es lo que nadie estudia. Pero en esa época era muy importante, fundamentos filosóficos del derecho. Entonces, un día, cuando yo estaba en etapa ya de la propia académica, en esa época, y de postular, Mauricio le dijo a mi papá, oye, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo mandé a la Adolfo Ibáñez? Buena universidad, además le puede servir a este cabro para que se enríe, para que no sea tan izquierdista, a lo mejor lo van a moderar. Me río el estereotipo que tiene lo usted van a mismo, moderar. los trabajadores de la Pero UFO ¿sabes lo que pasa? Que lo más divertido es que cuando yo llegué a la escuela, habíamos como 6 o 7 que teníamos el mismo pensamiento político y se dio una lógica súper interesante. Terminamos ganando la elección del centro de alumnos, pero nuestro líder en aquella época era Andrés Celi, que hoy día es concejal de RN, ponte tú. Entonces, era una cuestión muy power. Y me acuerdo que, claro, Andrés fue presidente, con quien somos amigos hasta el día de hoy. Ahora nos vemos menos, pero grande amigo. Y yo me acuerdo que era, ponte tú, delegado en materia... Me buscaron el perfil mismo, era entre cultura y social. No me acuerdo cuál de los dos era, pero esa era mi misión en ese mítico centro alumno de la Adolfo Ibáñez cuando éramos bien poquitos, ¿sí? ¿No? Bien poquito. Oye, así que esas son algunas cosas como más personales. Aterrizando en lo que es Corfo en la región, cuéntame un poquito en qué proyectos están, porque he visto... Estuve leyendo ahí y hay varios proyectos que están en marcha, Sí. entre otros esto Valparaíso Creativo. Sí. Cuéntame un poquito. Bueno, estamos hoy día efectivamente abocados a varios proyectos que nosotros hemos considerado, hemos catalogado como proyectos estratégicos o transformadores en distintas líneas. En lo que hice relación a los programas que tú mencionabas, efectivamente estamos en Valparaíso llevando adelante un programa que hemos denominado Valparaíso Creativo, sustentable e innovador, un nombre bastante ambicioso. Es un programa que nosotros lo estamos pensando en un horizonte inmediato de 3 años, pero que en definitiva yo creo que debiera prolongarse a lo menos en 10 años para que impacte efectivamente en el territorio y podamos ver resultados concretos y verdaderamente relevantes instalados en Valparaíso. Este programa está focalizado en potenciar un sector que nosotros estimamos que tiene bastante potencial, que es la industria creativa. Replicando un poco la figura que se ha dado y guardando también las proporciones con lo que ha pasado en Londres, lo que ha pasado en Berlín, lo que ha pasado en Barcelona, algo en Bilbao, y ya bajando al contexto latinoamericano, lo que ha pasado entre otros destinos en Medellín, en Buenos Aires, era el tema que te comentaba antes, en donde hubo una intervención importante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y lo conversaba con el que era subsecretario del gobierno de la ciudad, que es Enrique Abogadro, que ahora es algo así como un subsecretario de Cultura y Industria Creativa del recién asumido gobierno de Macri. Lo conversábamos hace un tiempo atrás, vino en una visita a reunirse con el alcalde de Valparaíso y precisamente el ex director de la Corfo, Víctor Fuentes, nos posibilitó que nos pudiéramos reunir con él y hablar un poco de las ciudades creativas y armar lo que nosotros denominamos un acuerdo entre porteños y poder generar una vinculación entre Valparaíso, entre el programa Valparaíso Creativo y alguna entidad que esté vinculada a los distritos productivos que hay hoy día en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en la parte sur, donde está el distrito tecnológico, el del diseño, el de las artes, el audiovisual, entre otros. Hay un ejemplo concreto y un ejemplo súper cercano. Claramente nosotros no tenemos ni la densidad demográfica ni el tamaño de Buenos Aires, pero sí nos gustaría replicar una figura similar, muy con la identidad obviamente de Valparaíso. Y en ese sentido es que el programa está bastante avanzado en su primera fase, se efectuó un diagnóstico. Bueno, lo primero fue ponernos de acuerdo, generar una visión compartida con los distintos actores de acá del territorio, lo que no fue fácil en un primer momento, fundamentalmente por
por la escasa asociatividad que existe. Ese fue un tema. Hemos invertido harto en generar capital social. Tenemos pero muy claro que eso es un primer piso. Es un primer acercamiento que debiera llevarnos a poder construir sobre ese piso, precisamente. Y, bueno, fuimos asesorados por una consultora catalana, se efectuó el diagnóstico, el levantamiento de brecha, oportunidades y hoja de ruta. Y lo que viene ahora es poder pasar a una validación de un comité o de un consejo interministerial que debiera pasar esto en marzo, y ya con esa aprobación podríamos comenzar a ejecutar el programa en sí mismo. ¿Cómo se conecta, esto con el resto de la región en el fondo? Porque hablar de un Valparaíso creativo tiene mucha lógica, pero ¿cómo se conecta eso con los Andes, con San Felipe, con la zona más interior, digamos, de la región? Lo que pasa es que este es un programa estratégico. El Valparaíso Creativo nosotros lo hemos focalizado porque lo que no nos puede pasar... Más bien en Viña Tiene un Valparaíso. foco, absolutamente. Tiene un foco que, incluso más, el tema del foco se discutió en dos sentidos. Se discutió el punto de vista de los subsectores que podíamos abordar, considerando que la industria creativa tiene diversos subsectores, y por otro lado, cuál era el foco territorial. O sea, y hubo versiones variadas, y eso fue lo bonito, tal vez, que se fue generando en el contexto de la gobernanza, y es que estaban de los que decían que efectivamente tenía que ser un programa con vocación regional, a aquellos que decían que pudiese ser enfocado al Gran Valparaíso, o había otros que planteaban lícitamente, oye, focalicémonos en el eje Brasil y en Barrio Puerto. Claro. Créeme que esto último tiene harto sentido, porque los recursos siempre son limitados y la idea es poder impactar y que no nos suceda que con este programa, en definitiva, nos vayamos en muy lindos discursos, generemos un par de proyectos aislados y pasemos sin pena ni gloria, porque como yo también les comentaba en su oportunidad, yo creo que el gran legado de esta dirección regional y eventualmente de la que vengan es poder preservar este programa. Este programa tiene que revestir el carácter de una política pública que podemos perfeccionar, que puede mantenerse independiente de quien esté dirigiendo el... Exactamente, claro. que podamos modificar, que podamos actualizar, pero definitivamente aquí hay una cuestión que es una realidad que hoy existe y que es que Valparaíso, más allá de su perfil o de su carácter patrimonial, cobija a una industria creativa que si nosotros potenciamos tanto desde lo público como lo privado, podemos generar un tremendo clúster que en definitiva irradie, y ahí viene la respuesta a lo que tú me preguntabas, irradie a otras comunas, a otras provincias. Ya, por ejemplo, se está, entre comillas, viralizando esto de la industria creativa y vamos a lanzar el 14 de enero, vamos a lanzar un programa vinculado con la industria creativa al alero de la Corporación Cultural de San Antonio, pero en donde están asociados prácticamente todos los municipios de la provincia de San Antonio. Por lo tanto, se van a ir replicando estas figuras. Yo quería precisamente preguntarte respecto a eso que tiene más que ver con el proceso mismo, de cómo, porque al final ustedes no deciden dónde se pone el foco, como digo, Corfo propiamente tal, sino que se han preocupado de generar este capital social del que tú hablas. Yo creo que quizás todas las administraciones de Corfo tratan de tener una impronta para trabajar y desde afuera al menos se ve que ustedes se han preocupado mucho de ir generando esas redes, de trabajar muy en conjunto con la sociedad civil, con las universidades, a nosotros nos pasa con la empresa y nos pasa también con Piensa en cuanto a organización civil, que también hemos tenido varios acercamientos, ¿cierto?, con ustedes, lo hablábamos antes. En esa lógica, ustedes, claro, tienen en cierta medida el potencial de poder trabajar con dos de las incubadoras más reconocidas también de Latinoamérica, que son la Santa María y la Católica. Entonces, más allá de lo que signifique Crisálida, de lo que signifique la Santa María, te lo pregunto en cuanto a cómo ha sido el proceso en el fondo, porque tú mismo decías que, claro, acá hace 2 años atrás no estaba formado ese capital social, no había muchas instancias quizás de juntarse a conversar. Sí, claro. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y a qué ha llegado en el fondo el trabajo? Mira, lo que pasa es que para entender un poco el devenir de estos programas, porque, ojo, nosotros estamos trabajando, como les comentaba, en Valparaíso, vinculados a la industria creativa, en los valles interiores, por así decirlo, o las provincias interiores de Marga Marga, Quillota,
San Felipe Los Andes y Petorca, estamos llevando adelante otro programa estratégico que está orientado a la fruticultura sustentable, y nos acabamos de sumar a un programa estratégico mesorregional en conjunto con la región metropolitana, con la de O'Higgins y la del Maule, que está focalizada en potenciar el enoturismo. Obviamente nosotros partimos por uno de nuestros valles emblemáticos, que es Casablanca, porque en el fondo cada región focaliza el trabajo inicial para partir en un valle. Nosotros vamos a partir en Casablanca. De hecho, hace aproximadamente 2 días atrás estábamos terminando un primer proyecto, un primer programa vinculado con ese sector desde el punto de vista económico, pero también con ese territorio y con la gente que trabaja en esa industria, y que fue un programa de becas de inglés para 30 personas, que fue no solamente el curso, sino que también la certificación, y que fundamentalmente lo hemos estado evaluando. En realidad fue uno de los primeros cursos que hicimos, porque queremos replicarlo en distintos sectores. O sea, la idea es que podamos también hacer cursos de perfeccionamiento en fortalecimiento del capital humano y capital humano avanzado, precisamente al alero de estos programas estratégicos. Porque, mira, antes de responderte quiero además hacer presente un tema que ha sido bien interesante, y es que efectivamente estos programas estratégicos están en una fase inicial, fase de diagnóstico fundamentalmente, pero en esta misma lógica de conversar con los distintos actores, muchos de ellos nos dijeron, oye, pero otro diagnóstico más, así como ya Está bueno, no será mucho ya. Entonces, claro. la lógica es, efectivamente, vamos a actualizar el diagnóstico, pero vamos a comenzar desde ya dando señales de que estamos precisamente comprometidos con estos sectores. Y es así como hemos ido reorientando una parte importante de nuestros programas, fundamentalmente vinculados con competitividad y otros vinculados con emprendimiento, y los hemos ido direccionando bajo el alero de estos programas estratégicos. Y es así como hoy día tenemos nodos que están vinculados a la fruticultura, hay nodos que están vinculados a los servicios creativos, está el caso que te comentaba de este programa de apoyo al entorno, que va a comenzar a ejecutarse en San Antonio y que también está orientado hacia la industria creativa. Por lo tanto, hemos tenido la capacidad de ir generando ese tipo de iniciativas, aun cuando el programa en rigor todavía no se valida. O sea, estamos haciendo una apuesta tan seria que estamos desde ya poniendo instrumentos, aun cuando sabemos que el programa tenemos que pasarlo todavía por la validación. O sea, tanto el compromiso que tenemos, que no tenemos duda alguna, yo quiero ser súper enfático, no tenemos duda alguna de que nuestros programas van a ser validados. Precisamente porque hemos construido, nos ha costado, pero hemos construido una alianza importante. Puede ser que todavía esté en etapa germinal, de inicio, por así decirlo, pero, por ejemplo, no es coincidente, o sea, no es extraño, es coincidente. Eso quise decir que la Cámara Regional de Comercio de la región de Valparaíso haya denominado su 19º encuentro como Valparaíso Región Creativa. No es extraño que en el curso del año 2015 hayamos realizado por primera vez en conjunto con el gobierno regional y MidLatam la primera Feria Regional de Innovación, en donde justamente lo que queríamos buscar eran emprendedores dinámicos, pero también innovadores y creativos de la región de Valparaíso y en particular de esta macrocomuna. No es accidental que estemos regularmente participando en ciclos de conferencias de Balmaceda que se denominan Conversarte, en donde estamos tratando de meter el negocio en la gente que está vinculada al sector. Y así podría darte varios ejemplos. Por lo tanto, precisamente esta suerte como de relacionamiento que se ha ido dando en el contexto de estos meses, ha ido generando eso. Además de los cafés, de la cervecita y del té. O sea, también eso es súper importante. Si no hay confianza, tú no vas a construir, o no vas a poder construir, o va a ser más lento al menos. Nosotros lo que hemos conseguido precisamente es ir asociándonos a los distintos actores, tanto en el tema de la fruticultura como en el Valparaíso Creativo, a los distintos actores que son relevantes y que son protagonistas de cada una de estas industrias, de estas actividades. Y fundamentalmente son los que
sienten el dolor o las vicisitudes de los cambios de política también. Por lo tanto, tenemos que de una u otra manera entender que cuando uno está enfrentado a una política pública que es seria y que tiene un potencial tremendo y que puede llevar precisamente a transformarnos una ciudad, uno tiene que tener la capacidad de precisamente involucrar a los distintos actores. Y es así como hemos tenido una muy buena recepción y es por eso mismo que yo les comentaba hace unos minutos también que estamos hoy día trabajando incluso en el caso del Valparaíso Creativo en ser asesorados para perfeccionar la estructura de nuestra gobernanza y para ir generando una mayor animación respecto a la misma y un mayor empoderamiento de los privados. O sea, a nosotros lo que nos interesa es que estos programas que si bien nacen al alero de la Corfo, en realidad ni siquiera al alero de la Corfo, que estos programas que nacen al alero de un determinado gobierno, a través de un determinado servicio, que en este caso particular es la Corfo, terminen en un plazo breve entregados a los privados, que son los verdaderos actores del sector. O sea, la Corfo no tiene como giro hacer negocio en materia de industria creativa. Sí, aquellos que hacen de eso un emprendimiento, un negocio bueno, en realidad una forma de vida. Entonces, eso es lo que queremos potenciar. Por lo tanto, nuestro primer fracaso sería, o habría sido, el no tener la capacidad suficiente de convicción respecto de nuestros partners, que fueron en el caso particular del Valparaíso Creativo, la Cámara Regional de Comercio, la gente vinculada a Plan Cerro, que agrupa arquitectos, a X agencia, que nos vincula con la gente del área de la publicidad o con las universidades. Tuvimos una muestra bueno, la gente de la Cámara de Comercio la dije, ¿no? Sí. Por lo tanto, hemos tenido un feedback bien interesante y hemos tenido un compromiso importante de todos ellos. Yo creo que el programa no tendría el estado de avance que tiene si efectivamente no hubiésemos tenido la colaboración que nos otorgaron cada uno de los actores y en ese sentido yo creo que es un logro de todo el equipo, de toda la gobernanza, de la Fundación Piensa también. O sea, nosotros tuvimos un tremendo colaborador que era Eitan y que precisamente nos ayudó en lo que yo les comentaba también hace unos minutos, que era precisamente ir definiendo cuál es la identidad del Valparaíso Creativo. Ahora, la idea aquí fundamentalmente entiendo es poder generar emprendimiento, ya sea desde el área creativa o desde otras áreas en que la Corfo colabora, digamos, con los privados. Pero ese emprendimiento necesita recursos. Y eso tú mismo decías, los recursos son limitados. ¿Cómo se define o cómo la Corfo decide poner ficha en Valparaíso Creativo o no sé si hay otros proyectos, insisto, con el interior, porque yo estoy un poco en contra de este centralismo, que ya no es solamente centralismo en Santiago, sino que es centralismo regional también. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el emprendimiento, con el tema de la sequía? ¿Qué pasa con el emprendimiento? ¿Hay recursos y cómo se enfoca y cómo se decide dónde se pone la ficha? A ver, el tema de cómo se decide dónde se ponen las fichas en el caso de la Corfo es bien particular, porque nosotros actuamos contra demanda. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es difundir nuestros programas y los emprendedores tienen que tener la capacidad de formular proyectos, ya sea individualmente considerados o a través de agentes operadores, y en definitiva nosotros sometemos esos proyectos a una etapa de preevaluación y luego pasan a un comité Corfo, que son los que en definitiva aprueban y asignan los recursos. Por lo tanto, desde el punto de vista territorial, lo que yo siempre le digo a todo el mundo es que nosotros no tenemos ningún tipo, no discriminamos desde el punto de vista territorial. Entonces, si llega un buen proyecto de mismo Puchuncaví. Si llega un buen proyecto de cualquiera de las provincias de la región de Valparaíso, va a ser financiado. Y hay otro problema. En la medida que cumpla con los requisitos reglamentarios. Ahí hay otro problema porque hay un generalizado desconocimiento de los instrumentos de fomento productivo, que entiendo que ustedes también es algo que lo tratan de mejorar. De hecho, la encuesta que nosotros hacemos de calidad de vida, alguna vez lo comentamos, los instrumentos de fomento productivo eran poco conocidos, pero aparte eran solo conocidos por la gente que de mejores recursos, en el fondo. O sea, gente que no necesariamente... que está ligada al tema, digamos. Y no necesariamente necesitan ese impulso. Entonces, lo más vulnerable, claro, o sea, el emprendimiento en general, quizás por desconocimiento o porque en cierta medida Corfo no se le ha hecho posible llegar hasta esos sectores, es algo un poco limitante para ellos. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que para entender bien la figura,
uno tiene que ir como un paso antes, un escalón antes. Y es que dentro de la lógica de los servicios que hoy día están trabajando en fomento productivo, hay un foco que está definido por instrumentos de carácter nacional y por instrumentos de carácter regional. Y es que se ha ido, entre comillas, focalizando el trabajo de Cercotec vinculado con la microempresa y Corfo fundamentalmente, y digo, después les voy a explicar por qué fundamentalmente, con la pequeña y mediana empresa. El límite que marca la competencia, por así decirlo, de Cercotec y el que marca la competencia de la Corfo está dado por nivel de venta, que son 2.400 UF. De 2.400 hacia arriba, Corfo, 2.400 hacia abajo, Cercotec. ¿Y por qué digo que Corfo fundamentalmente está orientado a la pequeña y mediana empresa? Porque hay programas en que nosotros también absorbemos la demanda de la microempresa. Por ejemplo, nos pasa en algunos nodos, en donde también hay microempresarios que están siendo beneficiados por el programa. Incluso más, tenemos una regla excepcional que permite que puedan ingresar y ser parte de los nodos para la competitividad, por ejemplo, emprendedores que no están formalizados bajo la condición de que se formalicen. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hoy día, la oferta pública, desde el punto de vista del apoyo, del fomento productivo, tiene un foco, el punto de vista de la envergadura de la empresa o el nivel de ventas de la empresa. Cercotec, orientado y focalizado en los microemprendimientos, Corfo en la pequeña y mediana empresa. De hecho, por eso es que se explica que a lo menos 2 instrumentos de la Corfo fueron traspasados a Cercotec, que hoy día son el Crece y Juntos, que eran el antiguo PEL y PAM de Corfo, que eran programas para microemprendedores. Sí. Y se transfieren o se traspasan también con una cantidad importante de recursos. Por eso se explica el aumento importante que tuvo Cercotec en sus recursos. Eso por una parte. Segundo, que efectivamente hay un tema que es bien profundo de analizar y es bien interesante, y daría capaz que para un solo programa, y es cómo vamos replicando en la región distintos ecosistemas que tengan una complejidad o un entramado lo suficientemente complejo para generar una masa crítica que permite o posibilite que tengan la capacidad de generar y presentar estos proyectos. Pero para eso también necesitas un nivel de comunicación, exacto. No solamente de los proyectos, sino que un nivel de comunicación desde antes, de las herramientas que tiene Corfo para los Bueno, nosotros hacemos harta difusión. De hecho, nos trasladamos regularmente. Hoy día, por ejemplo, estamos en eso porque está en curso un programa que es el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, y que va a estar focalizado en fruticultura sustentable y en industria creativa. Pero claro, el tema es que tienes limitantes porque tú puedes difundir, tú puedes hacer charlas, puedes hacer capacitaciones, pero también tienes que tener en consideración que a eso le vas a agregar que, por ejemplo, en esta línea no se apoyan emprendimientos tradicionales, sino que se apoyan emprendimientos innovadores. ¿Ya? O sea, si tú quieres obtener financiamiento para ampliar un café o un hostal, que puede ser muy buen emprendimiento, para poner un mini market, no sé. En esta línea no va a calzar. Claro. Porque a través de esta línea lo que estamos en el fondo potenciando y esta es una modalidad de programa semilla, por así decirlo. Es lo mismo que el Semilla Corfo, pero focalizado en la región y con recursos regionales. Lo que nos interesa potenciar acá son emprendimientos innovadores, y que pasan desde personas que ya están desarrollando videojuegos en la región hasta chicos que, no sé, están diseñando plataformas digitales, plataformas web, y que están a través de eso desarrollando una serie de negocios vinculados con prestación de servicios globales. O personas que han elaborado productos que van desde, no sé, desde un formato de Mackie Sprite, atendido las distintas virtudes antioxidantes que tiene, a una chica que está hoy día a través de plataformas digitales comercializando una metodología o un sistema de restauración patrimonial súper innovador y súper disruptivo. Entonces, también es súper prudente
señalar cuál es el foco del programa, cuál es el foco del financiamiento. Sí. Porque, ojo, mira, por ejemplo, en el caso que te estoy señalando yo, es un tipo de programa que tiene un porcentaje que es muy bajo para ejecutar o para aplicar a la inversión. Porque fundamentalmente lo que busca es que un determinado producto, ya está prototipado, un determinado producto, se acerque, se escape en el fondo, se aleje de la idea y se acerque al mercado. O sea, el foco está ahí, está puesto en el negocio, en cómo yo puedo, en definitiva, llevar este producto y transformarlo en un buen negocio. Y en lo posible, ojalá es que, previo al otorgamiento de subsidio, ya tengas algunos pedidos o alguna venta. Por lo tanto, efectivamente, eso que yo te comento, a veces cuesta comunicarlo. Y porque además, te insisto, hay un concepto súper potente que es lograr generar las masas críticas suficientes para que exista una demanda importante desde el punto de vista de los proyectos, de las líneas de financiamiento a las cuales yo voy a postular. Te quería preguntar por eso mismo, más que la masa crítica, por el financiado. ¿Ya? Porque hace algún tiempo que estaba en la radio, me llamaba la atención, era en tono de programa juvenil de esto, y claro, acá en Valparaíso estamos tratando de armar el Silicon Valley, o qué sé yo, hablábamos del Pueblo Nuevo en Barcelona, y el estereotipo del emprendedor chileno es muy distinto al estereotipo del Silicon Valley. Sí. Entonces, en general, eso tenía que ser considerado a la hora de tratar de promover el emprendimiento, al menos en la ciudad. Por eso te quería preguntar cuál es tu percepción respecto al emprendedor, porque claro, en ese momento se hablaba de un emprendedor que no era el compadre que había estado en Stanford y Harvard, que había dejado a la mitad y que se había dedicado a ser millonario con su empresa, sino que era alguien que ya había sido universitario, o sea, que ya había terminado su carrera en su mayoría, que incluso tenían cursos de posgrado, que funcionaba mucho más con redes de contacto que con el genio loco que está metido en un garage, ¿cierto?, armando una aplicación, de que quizás es mucho más averso al riesgo que un emprendedor gringo, por ejemplo. ¿Cuál es tu percepción respecto a ese emprendedor y cómo se puede manejar? Sí, bueno, tú señalaste, de hecho, una de las características que es el tema de la edad. Son bastante mayores si consideramos el perfil de este emprendedor gringo que está, o que surgió al alero de cómo se llama, de lugares, de ciudades, de lugares como Silicon Valley o de las universidades que se generaron que se han ido generando como entornos de emprendimiento. Mira, yo creo que ha habido un cambio. Yo creo que ha habido un cambio desde dos puntos de vista. Uno, yo creo que hay efectivamente un cambio desde el punto de vista de los niveles de edad, un rango etario distinto. Hoy día hay más cabros jóvenes emprendiendo. Y eso está ayudando precisamente bajo la lógica que tú también señalaste, el tremendo aporte que están haciendo las incubadoras regionales 3IES y Crisalis, pero también lo que está haciendo la ONG Acción Emprendedor y lo que está haciendo la incubadora social de la Católica. Pero además lo que está haciendo el garage de la UAI y además lo que está haciendo el Centro de Inclusión e Innovación Social de la UAI. Se ha viralizado un poco el emprendimiento. Absolutamente, o sea, desde aquella persona de 38, 39 años, a veces 40 años, que empezaba a emprender, que existe y que sigue existiendo. Y que a lo mejor hoy día ya no está apostando a líneas de emprendimiento, pero sí está apostando a líneas de financiamiento vinculadas con innovación tecnológica empresarial, porque el tipo ya tiene montada la empresa y quiere empezar a innovar. Y hoy día tiene la capacidad, por ejemplo, de cofinanciar un proyecto de prototipo en donde Corfo le va a aportar una cantidad importante de recursos, pero él tiene también una cantidad que no es menor para poder hacer su soporte, su cofinanciamiento. Por eso que te digo que yo siento que se ha ido segmentando y desde el punto de vista de la edad ha ido cambiando. Pero también se ha democratizado un poco el acceso o la noción del emprendimiento, yo creo porque que también ha llegado, a sectores un poco más, el concepto de emprender, digamos, ha llegado a sectores de repente que antes estaban más alejados, sectores más vulnerables, etcétera. Sí, claro, hace poco se hizo un encuentro acá y eran particularmente para secundarios, pero que están tratando de emprender y que en su mayoría, no todos probablemente, pero en su mayoría venían de sectores más vulnerables y que están bajo, y sobre todo muchos emprendimientos sociales. Pero que antes no se veía prácticamente. O sea, mira, solo como botón de muestra, yo creo que eso es un desafío. Yo creo que
Yo creo que ha ido cambiando ese aspecto, pero falta todavía en democratizar el emprendimiento, emparejar la cancha, como digo yo en particular, hay que emparejar la cancha en lo que el emprendimiento respecta, entendiendo que hay distintas formas de emprender y que eso es absolutamente Sí, claro. válido. Pero mira, hay un elemento súper importante y que se vincula con esto. Nosotros, como Corfo, hemos financiado una serie de iniciativas en emprendimiento escolar. Las últimas que recuerdo, en San Antonio, con la Fundación Educación Empresa, en Valparaíso, con la Corporación Educacional de Valparaíso, en las comunas de Puchuncaví y Quintero, con Innovativa, que es una consultora, y en algún momento vamos a comenzar a trabajar en un bonito programa también vinculado con educación escolar de la mano de la Corporación Educacional de Quilpué. Por lo tanto, ahí ya hay un atisbo de cambio desde el punto de vista de cómo estamos mirando nosotros este proceso de instalación de capacidades en materia de innovación y emprendimiento. Transfiriéndolas o entregándolas a chicos que hoy día tienen, ¿cuánto? 17 años, 16 años, tercero, cuarto medio, fundamentalmente, y con otro enfoque súper interesante, vinculado fundamentalmente a colegios públicos y técnicos o duales o técnicos profesionales, como tú le quieras llamar. Por lo tanto, la apuesta efectivamente existe y estamos dando pasos que vayan orientados precisamente hacia ese aspecto. Desde el punto de vista del género o de la equidad de género, para ser más exacto en el concepto, nosotros estamos todos los años, además de que, bueno, en los programas o proyectos Corfo, para nosotros es absolutamente indiferente que postule un hombre, una mujer o un joven o una persona en la tercera edad. Lo único que nos importa, en virtud del principio de legalidad, es que cumple los requisitos que establece el programa. Claro. Pero no obstante eso, por ejemplo, en materia de equidad de género, todos los años nosotros estamos ejecutando un programa que esté focalizado solo en mujeres. Y así como el año 2013-2014, trabajamos en una iniciativa en las comunas de Quintero y Puchuncaví que se llamaba Tu Negocio en Acción. El año 2014 también se realizó un programa focalizado en mujeres del mundo rural, así se llamó. Y este año, 2015, lo lanzamos hace poquito, ahí asociados con la ONG Acción Emprendedora, en un programa que busca fundamentalmente fortalecer el emprendimiento femenino en la provincia de Valparaíso y en la provincia de Marga Marga. Por lo tanto, desde el punto de vista territorial, también nosotros nos hemos ido vinculando con las demás provincias. ¿Y ha habido un cambio más allá de los programas específicamente focalizados, por ejemplo, para mujeres, digamos? ¿Ha habido un cambio, se ha verificado un cambio en términos de los programas unisex, normales, digamos, en que haya más mujeres que se estén atreviendo a emprender? Yo creo que hay más mujeres que se están atreviendo, pero las cifras siguen siendo desfavorables para la mujer. O sea, la sociedad chilena, en términos generales, es una sociedad más machista, no sé si se puede usar ese concepto, o en donde tienen mayor presencia los hombres. Yo creo que ha ido cambiando la tendencia, pero si tú lees el último, a ustedes que les gustan harto las encuestas, el último GEM de emprendimiento femenino, claro, las cifras no son de las mejores, pero ha ido mejorando. Me quedé con una respuesta que quería darte respecto del tema hídrico. Corfo también tiene hartos programas hídricos, que a lo mejor no son grandes programas desde el punto de vista de los recursos, pero que son una ayuda súper concreta y que son programas de preinversión en riego, intraprediales y extraprediales. Los extraprediales están focalizados fundamentalmente en entregar recursos para inversión a canalistas, por ejemplo. Y es así como esos programas fundamentalmente están focalizados, como ustedes ya se imaginarán, en las provincias de Petorca, Quillota, Marga Marga, y también hay algunos en San Felipe Los Andes. Pero fundamentalmente eso lo hemos enfocado precisamente hacia aquellas provincias en donde estamos precisamente tratando de transformar la fruticultura, y créeme que es re difícil armar un discurso y hablar de fruticultura sustentable si el recurso hídrico está, por decirlo menos, complicado. Entonces, sí, pero por lo mismo es una oportunidad, porque en el fondo las oportunidades o las ideas normalmente surgen cuando hay un déficit o hay una carencia. Exacto. O sí, un déficit o una carencia o tal vez una mala gestión. Pues yo creo que
Si le preguntas a un israelita si hay un déficit o una carencia de desierto, dice que en Chile tiene mucha agua. Lo que pasa es que la están ocupando pésimo. Entonces, en cierta medida, el apoyo nuestro va precisamente por ir mejorando las técnicas de regadío, el funcionamiento de los canales de regadío, el tema de las compuertas, el mejoramiento de los pozos, entre otras cosas. Por lo tanto, mira, estamos tratando de llegar a toda la región con distintos instrumentos y el desafío es poder incrementar aún más la presencia en las provincias precisamente para que lo que tú señalaste hace unos momentos no se produzca. Nosotros tampoco concebimos un actuar, no queremos ser más centralistas que precisamente aquello que nosotros a veces criticamos. Pero también hay que entender esto en una suerte de concomitancia o, entre comillas, alianza con los mismos emprendedores. Nosotros requerimos que haya demanda, que haya una masa crítica suficiente para generar más demanda en provincia y ojalá que, por ejemplo, en el próximo cierre de este programa regional de apoyo al emprendimiento tengamos un número equivalente de postulaciones entre Valparaíso y las provincias o a lo mejor, ¿por qué? ¿Y por qué no puede ser así un número mayor de participación de las provincias que de la provincia de Valparaíso en términos particulares? Pucha, ahí tenemos un tema que nos daría para un programa entero Absolutamente. más, pero lamentablemente el tiempo se nos fue Me quedé volando. con un montón de preguntas. En el tiempo. Pedro Fierro se quedó con un verdadero testamento de preguntas. Sí, a mí me faltaron... Vamos a tener que invitarlo para un 2.0. No, hacemos la porque si no me van a segunda retar, si no cerramos. claro, si no cierro. Así que queremos darte las gracias, No, gracias a Fernando, ustedes. por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con un nuevo programa Piensa Valparaíso. Muchas gracias.